Bueno, en este video voy a demostrar el teorema de Tales en un triángulo, el cual dice que si se traza una paralela a un triángulo, digamos la paralela que pasa por A' y C', se obtiene un triángulo A'B, C', que cumple que los lados son proporcionales al triángulo original, ABC. Es decir, que se cumple esta relación, que AB entre AC es igual a BC entre BC', y que AC entre A, y también es igual a AC entre A'C', es decir, esta relación. Para demostrar esto, voy a hacer unas construcciones. Voy a trazar la altura del lado A'C', hasta prolongarla hasta llegar al lado AC, es decir, en el punto D'. A A'D la voy a llamar X, a DC' la voy a llamar Y', ya que diga. A A'D' la voy a llamar X', y a D'C la voy a llamar Y'. Al segmento BD lo llamo H y al segmento DD' H'. Primero lo que voy a hacer es ver qué es el área ABD' en función de esos valores. Llegando a esto, que el área ABD' es igual a X' base por altura, H más H' entre 2, o es igual a la suma de este triángulo más este trapecio. Entonces, es decir, la suma de esta área es X más H, X por H entre 2, más la suma de este trapecio que sería X' más X' más X por H' entre 2. Desarrollando, vemos que ambos tienen un medio, entonces podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por 2, obteniendo el siguiente renglón. De ese renglón, si desarrollamos la multiplicación en ambos lados, obtenemos el siguiente renglón. Aquí podemos notar que hay un término común en ambos lados de la ecuación, X' H' y aquí X' H'. Si los eliminamos nos queda X' H igual a XH más X por H'. Haciendo una factorización aquí, obtenemos esto. Y pasando X al otro lado y H al otro lado, obtenemos esto, que es lo que llamaré la primera ecuación. Después, una vez que obtenemos esa relación, lo que haré es trazar las alturas del lado, la altura del lado A y la altura del lado A'. A este le voy a llamar L y a esta altura la voy a llamar L'. Ahora hay que anotar algo interesante. Veamos qué es el área del triángulo ABD', en función de esos lados, de esos nuevos, de A' y A y L' y L. Pero antes voy a ver qué es esta área A'BD en función de A y L. Veamos. Sabemos que esa área es igual a X por H entre 2. Pero también es igual a por L, ya que L es la altura entre 2. Multiplicando por 2 en ambos lados de la ecuación se obtiene esta siguiente expresión. XH igual a L. Segundo, ahora sí voy a ver el área ABD' en función de A' y L'. Sabemos que ABD' es igual al área de la base, esta base, por esta altura. Es decir, A' por L' entre 2. Pero igual la podemos sacar de la siguiente manera. Esa área es igual a la suma de este triángulo, el área de este triángulo, más el área de este triángulo, el triángulo que va desde D' hasta A, este triángulo, más la suma del triángulo que quedó, el triángulo A'D de'. Expresemos eso matemáticamente. Tenemos A más A' por L entre 2. Aquí se me fue, aquí es L'. Es igual al
triángulo primero, AL sobre 2, más A'L' sobre 2, este triángulo, más X por H' entre 2, este triángulo. Ahora, si desarrollamos, si notamos, podemos ver que ambos que en el denominador tienen un 2. Multiplicamos los lados de la ecuación, se elimina el 2 y nos queda esta expresión. Si realizamos la multiplicación, nos queda esto. Aquí podemos notar que este término es igual a este término, por lo que se puede reducir de la ecuación. Llegando a este segundo lugar. Aquí, veamos AL. Si recuerdan bien, anteriormente sacamos una expresión de AL. AL es igual a XH. Pues entonces se va a introducir ahí XH. Y aquí está. Factorizando el X nos queda AL' igual a X por H más H'. Y esto también ya habíamos obtenido una expresión semejante. Veamos qué es. Si de aquí factorizamos H más H', obtenemos esto. H más H' es igual a X' por H entre X. Sustituyendo lo que tuvimos de H más H', nos queda esto. AL' igual a X por H entre X. Voy a sacar este H de este paréntesis para dejarlo acá. AL' igual a XH por X' entre X. Y hay que recordar nuevamente que XH es una expresión ya conocida. XH es igual a L. Entonces obtenemos AL' igual a AL por X' entre X. Eliminando la A de ambos lados nos queda L' igual a L por X' entre X. Y factorizando llegamos a L' entre X. Factorizando, perdón. Pasando L para el otro lado nos queda L' entre L igual a X' entre X. Esta es nuestra segunda expresión. Después, vamos a ver de nuevo qué podemos obtener del área ABD'. ABD'. Como vimos anteriormente, es igual a A más A' por L' sobre 2. Aquí está. Pero también, como vimos anteriormente, es igual a X' por H más H' entre 2. Aquí está. Multiplicando por ambos lados de la ecuación por 2, llegamos a esto. A más A' por L' igual a H más H' por X'. Ahora se me ocurre usar esta expresión combinándola con esta expresión. Voy a dividir A más A' por L' entre AL, como aquí, y veamos qué se obtiene. Del otro lado tenemos H más H' por X', que es lo que obtenemos de aquí, y lo que obtenemos de dividir entre AL, es igual a XH. Si agrupamos de una manera adecuada, podemos tomar H más H' entre H y X' entre X, como aquí. Y de este lado podemos agrupar de forma conveniente L' entre L y A más A' entre A. Así, de esta manera. Hay que recordar que ya habíamos obtenido una expresión semejante que involucraba este término y este término, la expresión 2. Utilizándola, podemos deshacernos del L' y el X', obteniendo A más A' entre A igual a H más H' entre H. Si se fijan, ya habíamos obtenido otra expresión semejante que involucraba H más H' entre H, la expresión 1. Utilizándola llegamos a la expresión 3. A más A' entre A es igual a X' entre X, que es igual a H más H' entre H, igual a L' entre L. Ahora, podemos obtener una expresión semejante para B y B', de la misma manera, trazando las alturas del lado B y del lado B'. Será de manera análoga, así que no lo desarrollaré. T y T'. Siguiendo el mismo procedimiento para sacar para el triángulo B, CD' y BC'D, vamos a obtener esta expresión. B más D' entre B
es igual a y' entre y, que es igual a h más h' entre h, igual a t' entre t. Si se fijan, en la expresión 3 y 4 aparece h más h' entre h, por lo cual podemos juntar la 3 con la 4 en la expresión 5, que nos dice que b más b' entre b es igual a más a' entre a. Y si recordamos, eso también es igual a x' entre x y es igual a y' entre y. Ahora, veamos qué podemos obtener de x' entre x y y' entre y. Veamos arriba. X' entre x es igual a y' entre y. Eso va a ser igual a un número, digamos m. Ahora, si tomamos nomás esta parte de la expresión, x' entre x igual a m, obtenemos que x' es igual a mx. Y de la misma manera, si juntamos y' entre y igual a m, obtenemos que y' es igual a my. Ahora, veamos qué es esta expresión, x' más y' entre x más y. Sustituyendo lo que hayamos obtenido de x' y y', llegamos a esto, que x' más y' entre x más y es igual a mx más my entre x más y. Factorizando la m obtenemos que eso es igual a m por x más y entre x más y. Es decir, eso es igual a m. Lo que quiere decir que x' entre x es igual a y' entre y, que es igual a x' más y' entre x más y igual a m. Es decir, que con esa expresión, la expresión 6, llegamos a la siguiente. b más b' entre b es igual a más a' entre a, que es igual a x' más y' entre x más y. Es decir, lo que queríamos comprobar. Repasaré de nuevo las expresiones, por si quieren anotarlas. En el siguiente video utilizaré este teorema, que vendría siendo como quien dice el teorema de Tales en un triángulo, para demostrar el teorema de Tales.